El invierno de 1692 llegó a la comunidad puritana de Salem cargado de un frío penetrante y un pánico que se esparció como una plaga. Todo comenzó en la casa del reverendo Samuel Parris, con dos niñas, su hija Betty y su sobrina Abigail Williams, quienes de forma repentina comenzaron a tener convulsiones violentas, a proferir gritos ininteligibles y a contorsionarse en posturas imposibles. Los médicos y ministros locales, incapaces de hallar una explicación racional para sus síntomas, se refugiaron en la palabra que resonaría con terror en toda la colonia: brujería. En un puñado de semanas, la histeria se propagó sin control. Vecinas y forasteras, desde las más humildes como la esclava Tituba, hasta las más respetables, como la devota Rebeca Nurse, entraron en la infame lista de sospechosas. La sociedad de Salem, ya de por sí rígida, controlada y susceptible a la paranoia religiosa, se encontró en una espiral de desconfianza. En un entorno puritano, donde la fe era ley y el pecado se castigaba con severidad, la teología y la superstición se unieron de forma peligrosa y letal. La creencia en la predestinación y en un pacto constante con Dios se complementó con la certeza de un pacto con el diablo que podía llevar al individuo a la condenación eterna. Las pruebas espectrales, esas visiones y tormentos que solo un testigo afirmaba ver, ganaron rápidamente el estatus de evidencia incontrovertible en los juicios. El pueblo de Salem, pequeño y ya dividido por rencillas antiguas, encontró en esta histeria un lenguaje para ajustar cuentas personales y resolver disputas. Las enemistades familiares, los conflictos por linderos de propiedad, las disputas por herencias y las deudas pendientes se escondieron detrás de las acusaciones de pactos demoníacos. Una simple disputa por un límite de terreno o un chisme sobre un comportamiento inusual podía terminar con una persona en la cárcel, acusada de servir al diablo. La paranoia colectiva se convirtió en un arma social, y las acusaciones se volvieron más comunes que las oraciones en las iglesias. Los primeros arrestos, impulsados por la necesidad de dar una respuesta a la crisis, dieron a las autoridades una falsa sensación de control, aunque el caos ya se había desatado. Los interrogatorios se convirtieron en ceremonias públicas, con el propósito de arrancar confesiones a través de la coacción psicológica y la tortura, no de buscar la verdad. Cualquier respuesta era interpretada como una señal de culpabilidad. Negar los cargos era una prueba de que el diablo te había endurecido el corazón para resistir a la verdad. Confesar, aunque fuera bajo coacción, era la única forma de salvarse, o al menos, de retrasar la ejecución. Las cárceles de Salem y las comunidades aledañas se llenaron rápidamente, y la precaria economía del pueblo encontró en la confiscación de los bienes de los acusados una tentación demasiado peligrosa para resistirla. El hambre de certeza, el miedo a lo desconocido y la desconfianza mutua se impusieron sobre el rigor de la prueba y la presunción de inocencia. Mientras tanto, los pastores predicaban sobre la necesidad de purgar el mal para salvar el alma de la comunidad, y los jueces hablaban de restaurar el orden a través de la justicia divina. Los granjeros, por su parte, seguían discutiendo sobre sus lindes y deudas, pero ahora con una herramienta nueva y letal en sus manos: la acusación de brujería. Los tratados de demonología, que explicaban cómo identificar a las brujas y sus cómplices, circularon como manuales de uso doméstico, aportando una justificación intelectual a la paranoia. La palabra de niñas y jóvenes, que antes tenía poco valor social, adquirió un poder inédito y letal. Este poder fue rápidamente instrumentalizado por los adultos, quienes lo usaron para alimentar un ciclo de acusaciones que parecía no tener fin. Salem se convirtió en una sola sala de juicio, donde todos actuaban a la vez: el acusador, el acusado, el testigo y el verdugo. La división entre el bien y el mal se volvió tan borrosa como la línea entre la histeria colectiva y la fe. La comunidad se consumió en un fuego de miedo y desconfianza que ellos mismos habían encendido, un invierno que dejaría una marca imborrable en la historia de la justicia. Con el correr de los meses, los juicios se convirtieron en un espectáculo cruel y despiadado, perdiendo cualquier semblanza de justicia. Las confesiones eran arrancadas con promesas de piedad y perdón que nunca llegaron, y las retractaciones,
que eran imposibles de llevar a cabo sin enfrentar una muerte segura, se castigaban con la horca. Más de 20 personas murieron entre las horcas, las enfermedades en prisiones insalubres y los tratos crueles a los que eran sometidos. El caso de Giles Corey, un anciano de 80 años que fue aplastado a pedradas por negarse a declarar, y, así, evitar que sus bienes fueran confiscados, quedó como un símbolo de resistencia inútil y, al mismo tiempo, de una dignidad inquebrantable frente a la opresión. Su muerte, un acto de barbarie legalizada, sirvió para recordar a los habitantes de la colonia la irracionalidad de la situación, aunque el juicio y las ejecuciones siguieron su curso. La colonia entera miró a Salem con una mezcla de horror y fascinación, como quien observa a un espejo romperse, y revela su propia fragilidad moral. El fervor de los cazadores de brujas solo se aplacó cuando las acusaciones empezaron a tocar a personas de alto estatus social, incluyendo a la esposa del gobernador, lo que hizo que la élite de la colonia comenzara a temer por sus propias vidas y reputaciones. La credibilidad del proceso se desmoronó cuando se hizo evidente que cualquiera, sin importar su posición social o su devoción religiosa, podía ser el próximo en la lista. El giro decisivo en los acontecimientos llegó cuando los ministros más influyentes y los gobernantes más sensatos, entre ellos el reverendo Increase Mater, advirtieron el costo humano, social y político de seguir con pruebas tan endebles como los testimonios espectrales. Mater, una figura muy respetada en la colonia, argumentó con lógica y valentía que era preferible que 10 brujas escaparan a que una sola persona inocente fuera ejecutada. Este pronunciamiento fue un golpe de gracia para la histeria. A raíz de este manifiesto, se disolvió el tribunal de Oyeran-Terminer que había presidido los juicios, los procesos se revisaron y, de forma tardía y a medias, se pidió perdón. La locura no se apagó por un acto de justicia plena y rápida, sino por el cansancio de la población y por la evidente realidad de que ya nadie, ni siquiera los poderosos, estaba a salvo. El miedo, que había funcionado como un pegamento para la paranoia colectiva, empezó a deshacerse. El legado de Salem es incómodo y doloroso, pero fundamental para entender la historia de la justicia en Occidente. Enseña que una comunidad puede convertirse en verdugo por miedo a lo que no entiende y por un interés material en lo que desea. Enseña, también, que pedir perdón no devuelve las vidas, pero sí puede fundar reglas nuevas y vitales para el futuro. La necesidad de pruebas materiales y objetivas, los límites a los testimonios espectrales y el respeto por el derecho a la defensa y por el debido proceso. La literatura, a través de autores como Arthur Miller en su obra Las Brujas de Salem, haría de este episodio una metáfora para otras cacerías más modernas, como el macartismo en el siglo XX, demostrando que los mecanismos de la histeria colectiva y la persecución política son cíclicos. Las actas posteriores al evento muestran las dudas que en su momento se callaron por temor o conveniencia. La separación entre creencia y prueba, entre fanatismo y hechos, nació allí, con una tinta que aún no se seca del todo en la historia legal de Estados Unidos. La memoria pública convirtió el episodio en una advertencia para futuros linchamientos morales, un recordatorio de que la verdad y la justicia no pueden ser sacrificadas en el altar de la histeria colectiva. El invierno del miedo de 1692 dejó una cicatriz profunda en la memoria de la nación, un recordatorio sombrío de las consecuencias cuando el fanatismo prevalece sobre la razón. Si te ha gustado esta épica historia, suscríbete y descubre más videos épicos en nuestro canal.